Entonces, ya habiendo examinado la posición bíblica de quién es el Espíritu Santo y por qué se llega a esa comprensión absoluta y determinada de que no es una personificación, sino una persona. Habiendo visto las cualidades que tiene de una persona, entonces se ha definido teológicamente que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene todas las características de una persona y la Biblia lo demuestra que es una persona. Porque si no fuera una persona no tuviera sentimientos, no pudiera hablar, no se contristaría. Entonces, por consecuencia, de la misma manera como se define que Satanás es una persona, no siendo de carne y hueso, sino en el área, en el género espiritual, pues de igual manera el Espíritu Santo es una persona no porque es de género humano, sino espiritual. Entonces, habiendo concluido eso, estamos examinando que los testigos de Jehová tienen objeciones para refutar la creencia de aquellos que creemos que el Espíritu Santo es una persona. Una de las objeciones de refutación que ellos tienen es que ellos dicen el Espíritu Santo no es una persona porque se derrama, dice ellos, ¿no? Y ellos utilizan un verso que es Hechos capítulo 2 verso 17 y verso 18. Mire, en la Reina Valera vamos a encontrar este término. Hechos capítulo 2 verso 16, perdón, 17 y 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El verso 33 también. Siempre del mismo capítulo dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora ellos, cuando miran la palabra derramado, siempre el discurso es con el Espíritu Santo, ¿no? Ellos, miren, cuando miran algo que está junto con la palabra Espíritu Santo, lo asocian, lo interpretan, pero no en base al contexto, ni siquiera al texto de la expresión que se está haciendo, sino que ellos lo razonan, lo meditan y sacan aplicaciones personales. Ellos no están examinando el contexto. Ellos no están examinando el contexto. Ni siquiera el texto, porque lo que está diciendo el texto no es lo que ellos quieren dar a entender. Porque el texto está diciendo toda otra cosa de lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que cuando ellos miran ahí que derramaré de mi espíritu, entonces ellos sacan conclusiones abstractas de lo que está diciendo el verso. Porque ni siquiera estamos tocando ahorita siquiera la persona del Espíritu Santo, sino que ellos están tocando un preconcepto natural, con una idea natural para definir algo espiritual. Y eso es lo más insolente y atrevido que se puede llegar a hacer. Ellos dicen, ya en su mente natural, con ideas naturales. Entonces dice, si la Biblia dice, derramaré de mi espíritu, entonces yo no voy a analizar, ellos dicen, yo no voy a analizar espíritu, yo voy a analizar derramaré. Y como es derramaré, ¿qué es lo que se derrama? Una cosa, un objeto.
un líquido. Y como una cosa, un objeto o algo se derrama y no una persona, entonces ellos llegan a conclusiones de decir, pues entonces por lo tanto el Espíritu Santo es algo, no alguien. Y ellos dicen, y llegamos a la conclusión que cuando la Biblia dice que derramaré de mi espíritu, entonces pues vamos a definir que eso significa que solamente algo o una cosa se derrama y no alguien, ¿verdad? Y pues ahí lógicamente no encontramos prosopopeya, no tiene nada que ver. Más que todo es un término de exageración que se está dando para, o de aclaración, que hay una configuración de lo que vamos ahora a entender dentro de un rato. Entonces, los testigos de Jehová llegan a esa conclusión que es increíble llegar, mire, llegar a negar al Espíritu Santo como persona, concluyendo que estos textos demuestran que es una cosa. No sé si eso es la definición de ellos. Después les voy a dar su página oficial, no lo saqué ahora porque no me daba su página oficial donde está escrito literalmente esto lo que le estoy diciendo. Entonces, eso es una cosa, eso es una cosa. Si se derrama es una cosa. El agua se derrama, el aceite se derrama, la Coca-Cola se derrama. ¿A quién le gusta la Coca-Cola? Aquí en este culto se derrama la Coca-Cola toneladas. ¿No? Se derrama la comida, se derrama las cosas, pero una persona no se derrama, dicen ellos, ¿no? Una persona, entonces llegamos a la conclusión que el Espíritu Santo no puede ser una persona. Ok. No sé si el hermano me podría proyectar, un ratito antes que me proyectes, pongamos atención por qué ellos llegan a esta conclusión. Porque estos no llegan a esta conclusión solamente porque los testigos de Jehová que no están en el liderazgo de la Watchtower allá en Estados Unidos, que se llama el cuerpo gobernante, porque ellos son los que dirigen a nivel mundial, es más o menos el papado, pero en una particularidad de como de, creo que son de 8 o a 9 personas los que dirigen. Se llama el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y que está ubicado en una zona específica que se llama la Watchtower, la torre de vigilia, allá en Estados Unidos. Entonces, ellos son los que determinan todo lo que van a creer todos los testigos de Jehová a nivel mundial. Es una especie de papado. El papado es el que determina con los cardenales la creencia que tiene que tener el católico. Si el papado dice que para servir a Dios no hay que casarse, entonces no hay que casarse. Aunque si los apóstoles eran casados. El mismo Pedro llevó al Señor Jesús a la casa de su suegra y estaba enferma con fiebre y el Señor le puso la mano y la sanó. Y si tenía suegra, era porque era casado, ¿verdad? A ver los que estamos casados, si tenemos suegra es porque, no es porque nos las han chantado el vecino, ¿verdad? Sino porque nos hemos casado. Y si usted le dice perdón, si le dice a un católico que Pedro era casado, dice, no, no, no era casado. Y cuando usted le dice, y si no era casado, ¿por qué tenía suegra? Ah, porque eso era una manera de hablar. Quizás habrá tenido suegra cuando, antes de seguir a Cristo, pero después se hará muerto su mujer y sacan conclusiones que no tienen nada de sentido. En la letra a los Corintios, Pablo habla de que Pedro andaba con su mujer en las misiones y como los otros apóstoles. Pero, sin embargo, el Vaticano, el papado, los cardenales sacan los enseñamientos y pues todo el ámbito católico tiene que sujetarse a eso por regla.
Ahí no hay libre. Mire, tanto es fuerte, hermanos, tome atención, tanto es fuerte la secta del catolicismo que ellos dicen que las escrituras no las puede entender cualquiera. Tiene que ser guiado por ellos. Tiene que salir el dogma del Vaticano, porque usted no las puede entender. Hasta hace 30 años atrás, aproximadamente 30, 40 años atrás, era prohibido que un católico pudiera leer la Biblia. Era prohibido literalmente. Bajo pena de expulsión, de excomulgación, lo llaman ellos. Por eso usted ve que el católico casi de Biblia no sabe absolutamente nada. Entonces esto era un dogma, ¿no? Entonces ellos son los que gobiernan de esa manera. De esta manera son los que gobiernan los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, estos señores, que se hacen llamar los esclavos fieles de Dios. Esclavos serán, pero no de Dios, sino del diablo. Porque lo que hacen es gobernar, así como el Imperio Vaticano gobierna a todos sus seguidores, de esa misma manera gobiernan estos señores testigos de Jehová. Por eso es que a sus adeptos y a su membresía no les permiten estudiar la Biblia, sino a través de sus libros. Y ellos semanalmente están sacando un libro que se llama el libro de la Atalaya, pero ellos ya tienen un libro de cómo formar a alguien que está comenzando. Y es un librito de pasta amarilla, seguramente varios de nosotros, si no es todos de nosotros, lo hemos conocido. Y que, claro, hoy se ha modificado, pero siempre es un librito en las cuales los que están comenzando a estudiar tienen que fijarse en lo que dice y obedecer literalmente lo que está escrito ahí. Ahora, mire, a continuación vamos a proyectarle estos versos que acabamos de leer en la versión de los testigos y en las otras versiones, para ver por qué ellos llegan a creer que el Espíritu Santo, cuando habla la Biblia de que se derrama, es un objeto o un líquido. Y un objeto y un líquido no es una persona, dicen ellos, porque tiene la palabra derramar. No sé si me puede proyectar, hermano, ahora sí. Ok. Entonces nosotros vemos la traducción del Nuevo Mundo tiene algo muy peculiar en su traducción para que llegue a comprender que hay una división de expresión para comprender lo que es correcto en lo que está exprimiendo o lo que está exprimiendo la Biblia original. En su traducción hay una palabra que cambia la conjugación de la idea que se está dando. Entonces nos dice aquí, verso 17, y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Si sigue, por favor, el verso 18, hermano. Y dice, y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré algo de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. ¿Vio? ¿Qué encuentra usted de diferente en esta versión con estas versiones? Ahora mire, si puede bajarlo, hermano. Nuestra famosa Reina Valera, nuestra viejita, dice, ¿no? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, no dice de algo de mi espíritu. La NTV dice, derramaré de mi espíritu. Dios habla hoy, derramaré de mi espíritu. TLA, que esto es la expresión correcta. Escúcheme, de lo que nos está diciendo aquí, en este caso, que es Pedro, el que comienza a hablar, que ahora vamos a leer el contexto, ¿verdad?
Lo que está queriendo decir Pedro es esta expresión con estas palabras. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes le hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Esta es la expresión que se está denotando según el contexto. Como les digo, ellos utilizan textos sin siquiera averiguar qué significa esta palabra derramaré y sin siquiera averiguar qué significa esta palabra algo, si está insertada o si, perdón, si es insertada propósitamente por ellos o si están en los manuscritos originales. Y en los manuscritos originales no existe esta palabra algo conectada de mi espíritu o con el espíritu. Está directamente conectada, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de carne, o sea, sobre toda persona. Entonces ya cuando se muestra esta palabrita algo, hermanos, lo que está queriendo decir los testigos de Jehová a sus adeptos es lo siguiente, como derramaré algo, sino porque si ellos dicen derramaré de mi espíritu, ellos literalmente llegan a entender que Dios está dando la presencia del Espíritu Santo a la vida del creyente en su totalidad. Y si es en su totalidad, es alguien, no es algo. Pero si es algo, ellos tienen que subdividirlo y entonces comienzan a decir, derramaré algo de mi espíritu. En otras palabras, como que es algo, literalmente algo, y ellos creen que el Espíritu Santo es algo, es una energía, en este caso ellos consideran que solamente algo se puede derramar, como el agua, el líquido o algo o un objeto se puede tirar, derramar, y eso es lo que llegan a esa conjugación de ideas, ¿no? Que son ideas solamente personales que nacen de la Watchtower porque hacen este tipo de traducciones insertando palabras ilegales a los contextos o a los textos de la Biblia. Esto es algo totalmente ilegal, insertar esto, algo, porque en los manuscritos originales no está esta palabra. Lo que sí tendríamos que entender que la traducción que tiene que ser considerada y que no, estas traducciones cuando dice derramaré en mi espíritu, no deriva para nada. Esta es una expresión de lo que está diciendo acá. TLA. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Es más o menos los testigos de Jehová, si usted le expresaría, ¿verdad? Y le diría, mira, eh, yo me derrito por mi esposa. Entonces el testigo de Jehová dice, pues, entonces no eres una persona, eres un cubo de hielo, ¿verdad? Ay, mira, a ver la esposa, mira a su esposo, a ver si su esposo se derrite por la esposa. Y si no se derrite, ya caliéntelo ahí, una buena jalada de pelo. ¿Verdad que nosotros tenemos esa expresión de decir, yo me derrito por ti? Esa es una expresión que califica que yo estoy desarrollando algo. Pero eso no quiere decir pues que literalmente yo me estoy derritiendo, a menos que sea de mantequilla, ¿verdad? O como diría un ancianito, de ricota. Y no somos ni de ricota ni de mantequilla. Nosotros somos personas. Y cuando utilizamos ese término, es solamente para dar a entender cuál es el desarrollo de lo que estamos haciendo. ¿Me entiende? Entonces yo me estoy derritiendo por ti. Entonces este es el término que nos dice acá la traducción TLA. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Les daré de mi espíritu. ¿Vio?
O mejor dicho, en vez de que usted mire aquí, derramaré de mi espíritu, podría ponerlo, los llenaré de mi espíritu. O viviré mi espíritu en ustedes. O el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Eso es lo que nos está queriendo decir esta expresión. No para que nosotros podamos llegar a entender que aquí derramaré, que tengo que colegarlo con las cosas naturales de esta tierra. ¿Cómo puedo yo llegar a acoplar este sistema doctrinal esencial sobre la presencia del Espíritu Santo a cosas naturales? ¿Qué de natural hay acá? ¿Cómo yo puedo llegar a interpretar de que porque dice derramaré, entonces es un objeto o es algo, no alguien? Por eso es que para que pueda encajar su idea doctrinal de ellos tienen que violentar las sagradas escrituras. Por eso es que le han insertado esta palabra, derramaré algo de mi espíritu. ¿Ok? Entonces es así en el verso 18 también, si lo puedes poner, por favor, hermano. Ok. Verso 18 dice, y aún sobre mis, en las otras traducciones, mire, también en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. ¿Vio? Les daré. Y estos específicamente lo que quiere decir, derramaré, 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 incluso en ellos derramaré. Lo que sí cambia es esta palabra, algo. Y eso no lo encontramos acá, porque acá hay una conducción directa específicamente para entender que el Espíritu Santo es alguien, no algo, como ya lo hemos examinado ya. Ahora, ahora sí, hermano, si puede quitar la pantalla, por favor. Habiendo visto esa abismal diferencia, porque cuando usted los encara y se da cuenta de sus traducciones, porque ellos no se esperan que los cristianos sepan de sus traducciones o conozcan de sus traducciones, no se lo esperan. Pero cuando ellos ven que alguien conoce de su traducción palabras específicas como esta, ellos saben que le dicen, pero ¿qué le hace una palabrita? Lo que tenemos que entender es lo que quiere decir el texto. Ahora, ¿pero usted sabe qué quiere decir el texto? El texto es solamente ese versículo. El texto está queriéndonos exprimir que Dios nos iba a dar el Espíritu Santo. Eso significa la palabra derramar, o sea, te voy a dar mi espíritu. No que por el hecho que dice la palabra derramar, yo tengo que ir a razonar, a pensar, a aplicar una interpretación de que se está refiriendo a un líquido. No, yo tengo que seguir el contexto y para entender el texto, ya en el texto, solamente en el texto, siendo legal, siendo honesto, son expresiones que nosotros podemos decir, yo me derrito por mi esposa. Y por el hecho que digo que yo me derrito por mi esposa no quiere decir, pues hermano, que soy un pedazo de hielo. Entonces ahora, para poder, si ellos no llegan a entender las expresiones, tendríamos que ir ahora a leerle el contexto. Y el contexto dice de esta manera. Capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 1. Tome atención. Capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Un momento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es
Miren, esto es vital que nosotros podamos entender. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es la interpretación, perdón, eso es lo que se tiene que llegar a entender cuando dice, derramaré de mi espíritu. Porque lo que está haciendo Pedro, hermano, lo que está haciendo Pedro cuando dice, derramaré de mi espíritu, está citando una cita de Joel. Cuando en Joel Dios dice, en los postreros tiempos, en los postreros días, les derramaré, que quiere decir, les daré, les llenaré o les pondré mi Espíritu Santo. Y esto es lo que sucede acá en el libro de los Hechos, el capítulo 2. ¿Qué es lo que recibieron los discípulos? El Espíritu Santo. Se cumple la promesa de lo que Dios hizo en Joel, que está en el Antiguo Testamento. Proféticamente ya Dios había dicho, yo les voy a derramar de mi espíritu, que esa palabra se interpreta, la palabra derramar significa les daré, les pondré mi Espíritu Santo. Como Cristo lo dijo, ¿se recuerdan? Me es necesario que me suba al cielo para que les mande otro consolador. Eso significa los derramaré o les daré otro consolador. Exegéticamente destruimos esa aberración de llegar a comprender que la palabra derramar es algo, no alguien. Dios de la gloria. Yo puedo decir, me estoy derramando, mi amor, por ti. Y no quiere decir que soy algo, sino soy alguien. Yo no puedo llegar a esa explicación de comprensión, hacerlo doctrina, decirme que yo te voy a refutar. A ver cómo me va a refutar usted, Señor testigo de Jehová. Decirte que pues no es persona el Espíritu Santo porque se derrama. Ah, ¿cómo que se derrama? Sí, porque Hechos 2:17 nos dice que el Espíritu se derrama. Y si se derrama es porque es agua, líquido. No, el problema es que tú le estás interpretando en un sistema mental natural, con objetos y cosas naturales. Yo lo espiritual, Dios no lo puede interpretar con lo natural, eso es imposible, hermano. ¿Por qué? Solamente el texto, aplicando el sentido común, estudiando los adverbios que se dice ahí, las expresiones que se dice ahí, llego a conclusiones que no se está refiriendo, pues hermano, que aquí se está, que nos quiere dar a entender que el Espíritu Santo es algo porque se derrama, Dios dando, es una expresión, como tantas expresiones que tenemos nosotros. Ahora, ya yéndonos al contexto, el contexto nos está diciendo, en el versículo 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Se les derramó, ¿verdad? Dios le derramó el Espíritu Santo, o sea, les dio el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Así que dile a la persona que está a tu lado, Dios llena con el Espíritu Santo. O sea, cuando nos da, nos llena. Tenemos el Espíritu Santo. O mejor dicho, nos da el Espíritu Santo. Cuando nos convertimos al cristianismo, Dios nos da el Espíritu Santo. No es que nosotros tenemos que pedirle el Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, Dios nos da el Espíritu Santo. Entendamos ahora el verso, eh, perdón, sigamos el verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, dice, les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros,
¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Mosto quiere decir, están llenos de trago, ¿verdad? ¿Quiénes conocen la palabra mosto? Los borrachos, ¿verdad? Los borrachos conocen la palabra mosto, ¿no? Los santos no conocemos eso. Ahora mire, ahora entonces, mire un ratito, mire. Aunque si usted no lo crea, hay iglesias evangélicas que cometen casi el mismo error que los testigos de Jehová cuando se trata de palabras. No estudiando el sentido de la palabra, ni siquiera examinando el contexto, porque pues, si bien, ok, si no tengo material para estudiar la etimología, el origen de la palabra, de dónde comienza, cuál es el idioma, si no tengo material, entonces tengo que leer el contexto. Entonces, hay muchas iglesias evangélicas, una de ellas es la iglesia pentecostal. Cuando dice aquí la palabra y comenzaron a hablar en otras lenguas, la palabra lengua para algunos evangélicos, más que todo la rama del pentecostalismo, ellos dicen, pues la palabra lengua es hablar en unas lenguas desconocidas y no sé qué se entiende por ello. Y hablan ciertas lenguas que hasta el día de hoy no ha sido verificada ni autentizada de que si pertenece a algún idioma a nivel mundial. Lo que ahí nosotros podemos ver, el término que se utiliza lengua, es idioma, como ya lo hemos estudiado ya nosotros, ¿no? Nosotros ya hemos estudiado este punto. Pues incluso para los que estudian la palabra etimológica, la palabra lengua, para nosotros, pues nosotros sabemos que significa idioma. Incluso en este idioma italiano, en este país, ellos utilizan la palabra como la que está aquí, lengua, porque un italiano si le pregunta a usted qué idioma habla, ellos no le dicen qué idioma habla, el italiano le pregunta qué lengua habla. El italiano le pregunta qué lengua habla. Y si me está diciendo el italiano qué lengua habla, por lógica, pues hermano, decir el español, no le voy a decir racatequitiquitiquitiquilacaliqui. Por lógica le voy a decir y hablo el español. Es más o menos la interpretación que hacen los testigos de Jehová de una manera superficial que no tiene sentido, no respetando la regla de interpretación. Ahora, porque veo ahí derramar, entonces derramar agua, gaseosa, líquido, entonces igual no, Espíritu Santo no persona porque se derrama. ¿Cómo es eso? Pentecostalismo, lengua, lengua, no. Acá dice idiomas. Idioma, porque si había gente que venían de Egipto, que venían de África, que venían del Asia Menor, que venían de Roma, que venían de otros países que no hablaban, y les escucharon a los discípulos hablar en esos idiomas, y si ellos entendieron a los discípulos es porque estaban hablando idiomas. Ahora, le pido que me tome atención, y entonces aquí es donde Pedro comienza a decir, mire el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que, y todos los, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire lo que dice Pedro, ¿eh? Él va a comenzar a hablar en base a lo que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos y lo que está haciendo el Espíritu Santo sobre ellos. Su tema de él es en base a lo que el Espíritu Santo, cómo ha venido, cómo se ha derramado y lo que está haciendo el Espíritu Santo. Verso 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿vio? Él va a comenzar a hablar en base a lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. El verso 17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, o sea, les daré mi espíritu, como traduce la TLA, les daré mi espíritu. Se puede poner perfectamente derramaré porque no hay problema para nosotros. Porque jamás voy a llegar a esa explicación doctrinal de que, como dice derramaré, entonces es algo, no alguien. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es alguien, Dios Santo. Incluso utilizando el mismo razonamiento que ellos tienen de darle identidad personal a Satanás. Entonces, si yo voy a despreciar todo el concepto de lo que la Biblia define y describe al Espíritu Santo como una persona, por este versículo donde dice que derramaré, entonces estoy excluyendo todo lo que la Biblia define, lo que es el Espíritu Santo, una persona personal, no algo o alguien o una prosopopeya. Entonces sigue diciendo, Pedro está citando la profecía de Joel cuando Dios había prometido que iba a darnos su Espíritu Santo. Derramaré, darnos, llenarnos, o como dice acá, llenarnos, vea. O sea, sellarnos, entregarnos. Eso significa la palabra derramaré. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y él sigue hablando hasta el verso 33 que ellos también utilizan esto, ¿verdad? Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y cuando encontramos la palabra derramar ahí, no está diciendo, pues, ha derramado algo de su espíritu. O sea, para ellos es esto, algo de su energía a cada discípulo. A un discípulo una energía de esto, a otro discípulo una energía de otra cosa, a otro discípulo. Eso es que ponen la palabra algo. Porque si ellos ponen la palabra así como está escrito en el original, derramaré de mi espíritu, o sea, les daré de mi espíritu, que es una aplicación directa, total, absoluta, cuando viene algo. Y en este caso, pues nosotros teniendo la definición de que el Espíritu Santo es una persona, no algo, entonces ellos llegarían a la conclusión de que si dice, como dice el manuscrito original, derramaré de mi espíritu, no como ellos lo han traducido en su propia Biblia, derramaré algo de mi espíritu. Claro que ahí, pues, hermano, llega a encajar a la doctrina que ellos tienen, diciendo que derramaré algo de mi espíritu. Y el original no dice derramaré algo de mi espíritu, derramaré de mi espíritu, o les daré de mi espíritu, o pondré de mi espíritu. Eso significa la expresión derramaré. Entonces ahora miren, concluyendo con su aplicación de deducción de entender que la palabra derramaré significa algo y que no puede ser alguien, entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esta palabra. Filipenses capítulo 2 versículo 17. Si lo puede proyectar, hermano, por favor. Solamente la versión Reina Valera. Solo la Valera si puede, por favor.
Ok. Mira lo que dice, ¿ven? El verso 17. Verso 17, ok. Aquí está hablando Pablo. Tome atención y mire lo que dice, ¿eh? Verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí está hablando Pablo y Pablo está diciendo, y aunque sea derramado. Entonces usted habla con un testigo de Jehová y usted le pregunta, Señor testigo de Jehová, ¿Pablo es una persona o es una gaseosa? Porque aquí está utilizando el mismo término que Pedro utilizó, que el mismo Dios dijo en la letra de Joel. Y Pedro está haciendo ver que esa profecía se está cumpliendo porque Dios está dándonos, derramando o poniendo en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, entonces, si los testigos de Jehová, al leer la palabra derramar, llegan a esas definiciones de que no puede ser alguien algo que se derrama, entonces en este caso también tendríamos que interpretarlo así. Pablo está diciendo, y aunque sea derramado él, él, en libación sobre el sacrificio. En la versión NTV dice de esta manera, mire, tome atención solamente ahí. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como Él es fiel siervo de ustedes, también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¿Vio? Entonces, si Pablo está diciendo, mi vida va a ser derramada, entonces Pablo quiere decir, pues, que es entonces una gaseosa, vino, ¿verdad? Agua, Coca-Cola. Entonces ya no es una persona. ¿Qué cosa es entonces Pablo? Un chupete descongelado. Ahora mire, en 2 de Timoteo capítulo 4, si lo puede poner también, hermano, por favor. Ok, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6. Dice, ve, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es lo que nos está queriendo decir Pablo cuando nos dice en Filipenses 2:17. O sea, él dice, ¿no? Él está aplicando en el contexto, usted ya lo lee, en el contexto él está aplicando que él va a dar su vida por las cosas de Dios, por ayudar a los hermanos, para el crecimiento y eso significa derramaré de mi espíritu. Perdón, derramaré, me derramaré, dice Pablo. Pero cuando utiliza el término derramaré, no se está refiriendo, pues, hermano, a que es algo. Porque si vamos a considerar la palabra derramaré como algo, entonces también tendría que identificarlo a Pablo como algo, no como alguien. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que llegar a aprender porque según los testigos de Jehová, son objeciones válidas para refutar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y lo único que podemos ver, pues, hermanos, en todo lo que hemos notado son cosas ridículas, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de sentido en lo que están aplicando su concepto. Ahora también hay otro objetivo que ellos, objeciones que ellos tienen. Este ya es otro punto
que hemos visto en antes es objeciones sobre que el Espíritu Santo no es persona porque se derrama y como se derrama, una persona no puede derramarse porque solo el líquido se derrama y siendo líquido entonces no es persona porque el líquido es una cosa y no una persona. Ahora lo que vamos a ver, objeciones, según los testigos de Jehová, que refutan que el Espíritu Santo es una persona, en la que ellos dicen llenar. Efesios capítulo 5, verso 18. Mire cómo lo dice. Efesios 5, 18. Tome atención, mire lo que dice, ¿eh? No os embriaguéis con vino, en la cual hay disilusión, perdón, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mire, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos ven esta palabra, llenos, llenos, y ellos se concentran en eso. Y dicen, pero si es lleno, eh, ¿cómo es que alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios se puede vaciar y después llenarse? Si es una persona, pues tendría que ser total, lleno. Y dice, mire, escuche, ¿y cómo una persona puede llenar a otra persona? Imagínense. No sé si me dejo entender, porque para ellos llenar es que una persona se mete en otra persona. ¿Me entiende? O sea, es increíble la aplicación que le dan a los textos espirituales con conceptos naturales. Eso es imperdonable, hermanos. O sea, ni siquiera mi hijo Eleazar llegaría a semejante deducción. Decir, no, no, no es el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no puede ser una persona porque las personas se llenan de él. ¿Y cómo puede ser posible que una persona se llene de otra persona? Eso es lo que dicen ellos. ¿Cómo puede ser posible que una persona se llene de otra persona? Aún utilizando el sentido común, se puede aplicar ese razonamiento muy fácil y destrozar su argumento, donde pues uno puede utilizar ese término y decir, tú estás llena de mí, mi amor. Se le puede decir así, ¿verdad? Tú estás llena de mí. O sea, como que te he empapado de mis pensamientos, de mi ideología y cosas así. Usted le puede llenar a otra persona, no en un sentido físico que usted se vaya a meter en esa persona, porque eso es la aplicación razonal que le dan los testigos de Jehová, pero ni siquiera en su razonamiento tienen conexión de logística estos señores, imagínense. Que yo puedo expresar esa ideología, ¿verdad? O ese pensamiento de decirle a mi esposa, tú estás llena de mí. Eso es lo que podemos utilizar. Entonces, cuando ellos ven acá la palabra lleno, les voy a volver a leer lo que dice, ¿no? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no puede ser una persona porque las personas se llenan del Espíritu, dice. ¿Y cómo puede ser posible que una persona se llene de otra persona? ¿No? Y pues tienen citas bíblicas como esa, Efesios 5:18, Hechos 6:3, Hechos 4:8, Hechos 11:29, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos llegan a esta aplicación, ¿no? Cuando dice ahí ser lleno del Espíritu Santo, es como que usted le está pidiendo a Dios ese algo, o sea, esa fuerza, que le dé esa fuerza. Porque una vez que esa fuerza se va, esa energía se va, porque para ellos, pues, el Espíritu Santo siendo una energía, se va y se queda, se va y se queda, se va y se queda.
En veces para nosotros los cristianos el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza activa, no es algo, sino es alguien y por lo tanto Jesús lo dijo que Él iba a ser morada en nosotros. Eso es lo que vamos a examinar ahora. Ahora, vamos a refutar la idea de los testigos de Jehová cuando dice este conspecto, hermanos, antes de utilizar el texto explícitamente, voy a analizar las expresiones primero. Primero voy a ver las expresiones que dice el verso 18. Tome atención, mire. El verso 18 dice, no os embraguéis con vino, en la cual hay disolución. Lo que le antecede a este concepto, antes bien ser llenos del Espíritu, Pablo está queriendo darle a entender a qué se está refiriendo, dándole primero un concepto de algo que después le voy a explicar a qué se refiere esto cuando dice no os embriaguéis con vino. Ahora, antes, mire, quisiera analizar la palabra lleno en la Biblia, a qué se refiere de acuerdo al contexto. Lucas capítulo 25, verso 26, mire lo que dice. Sí, sí, Lucas capítulo 5, verso 26. Ok, Lucas capítulo 5, verso 26, mire lo que dice. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, mire lo que dice, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Llenos, llenos de temor. Porque a ellos el concepto palabra lleno no puede ser, dice, no puede ser el Espíritu Santo de Dios una persona, porque como una persona puede llenar a otra persona, dice, ¿no? O puede meterse en otra persona. Ese es el concepto de ellos. No entendiendo ellos, a propósito, porque en el contexto espiritual no podemos nosotros explicar con palabras naturales o con palabras terrenal o con conceptos o ejemplos terrenales. En lo espiritual, lógicamente, se aplica ser llenos de las cosas espirituales. Un ser humano puede ser lleno de espíritus malignos y ser llenos del Espíritu de Dios, que eso ya los vamos a ver. Entonces, mire, solamente para tener una comprensión de la palabra lleno y lo que está diciendo, y lo que está diciendo Pablo en Efesios 5:18, le pido por favor que me ponga atención. Lo que está diciendo Pablo en Efesios 5:18, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Lo que nosotros estamos verificando, la palabra lleno, ¿qué cosa quiere decir esa expresión? Porque eso quiere decir algo, ser llenos. Y entonces aquí la palabra lleno de temor, también antes de explicarle quisiera leer también Lucas 6:11, si puede ponerlo hermano, por favor. Ok, dice Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Ojo, mire, escuche, ojo, que no es lo mismo sentir miedo o ira que dejarse dominar por ello. Son dos expresiones diferentes. La palabra llenarse de furor
o estar lleno de temor o ser lleno de temor es una expresión de dominio sobre la persona. Una persona puede airarse, pero si se llena de ira, comete hasta locuras, no razona, es dominada por la ira. ¿Ha visto cómo hay, ha visto cuando hay personas cuando se molestan y no se controlan? Esos están llenos de ira, llenos de ira. Y ahora, y cuando están llenos de ira, hermanos, quiero preguntarle, ¿es que la ira ha venido a ellos o ellos ya tenían la ira en ellos? Según el Señor Jesús dice que las malas cosas salen del corazón del hombre. No es que entran de afuera para adentro, salen de adentro. Entonces, si la persona que se llena de furor es que ya saca lo que está en sí, cuando la expresión, la palabra llenarse de furor, quiere decir que se descontrola, que va a hacer de todo para que el furor domine su vida, maneje su vida. Por eso que una persona llena de ira es que está controlada por la ira. Una persona lleno de miedo, controlado por el miedo. No sé si usted ha conocido personas miedosas, literalmente que no hay vuelta que darle. Usted le dice, no seas miedoso, no seas, pero usted los ve ahí dominados por la ira. Una cosa que alguien puede sentir miedo, pero es diferente a ser lleno de miedo. Me dejo entender lo que estoy queriendo decir sobre esto. Esta es una expresión, como le digo, ¿no? Esta es una expresión, hermanos. Entonces aquí en Lucas 6:11 nos dice, y ellos se llenaron de furor, llenos de furor. Entonces ellos no había marcha atrás. ¿Qué es lo que le domina a una persona que está lleno de furor? ¿Qué le domina? Lo que está lleno. ¿Y de qué está lleno? De furor, de ira. Y una persona que está lleno de miedo, ¿qué es lo que le domina? El miedo. Miedo a todo. Hay gente que tiene miedo a todo, hermano. ¿Qué es lo que le domina? El miedo. ¿De qué está lleno? De miedo. Ahora entendemos lo que Pablo nos quiso decir, que seamos llenos del Espíritu Santo, que esto también va a los pentecostales, porque los pentecostales utilizan este texto también para decir que hay que ser lleno, lleno. Aunque si ustedes no lo crean, los pentecostales de cierta manera creen algo así como los testigos, porque ellos también esperan como una energía, como una fuerza particular que venga a ellos. Y eso es bastante grave llegar a esas aplicaciones. Parecen inocentes, pero esa aplicación doctrinal, aún siendo trinitarios y creyendo que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa, pues hay una rama dentro del cristianismo trinitario que creen que necesitan como pedirle, lléname, 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 lléname. Y después comienzan a hacer como cosas eléctricas. Entonces, tomemos atención, mire, ahora mismo el texto de Efesios 5:18, notemos algo muy importante en la expresión de Pablo para darnos una comprensión correcta del texto. Mire, se lo puede volver a poner, por favor. Pablo, antes de decir que seamos llenos del Espíritu Santo, dice algo que viene a formular un contraste. Y Pablo, mire lo que dice, ¿eh? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, dice. Ahora,
podemos decirlo, no se llenen de vino. Quiero hacerle una pregunta. Ahora, ¿qué hace una persona que está lleno de vino en su cuerpo, lleno de trago, lleno de alcohol? O mejor dicho, ¿qué efectos produce una persona que está llena de alcohol en su cuerpo? ¿Por qué está dominado? ¿Por la razón? ¿Por la lógica? No, está dominado ¿por qué? Por lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Alcohol. El alcohol es lo que maneja su vida, lo que dirige su vida. Es una persona irracional. Por eso es que Pablo dice, no, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Lo que Pablo está queriendo nos dar a entender, hermanos, cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, es lo siguiente. Entonces, en esto es lo que Pablo está queriendo decir, que el que posee el Espíritu de Dios o el que está lleno del Espíritu de Dios es controlado por lo que posee. O sea que una persona llena del Espíritu de Dios es alguien que lo manifiesta en toda su manera de vivir. También, mire, también permite que el Espíritu Santo domine su vida. Entonces, ¿qué quiere decir ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Que se dejen dominar por el Espíritu Santo. Esto significa ser llenos del Espíritu Santo. O sea, que controle su vida el Espíritu Santo de Dios, no ustedes, sino el Espíritu Santo. Porque si alguien que tiene alcohol, ¿qué es lo que maneja su cuerpo y sus acciones de alguien que está lleno de alcohol? El alcohol. Y si alguien que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que manejar su vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que tiene que manejar su vida, guiar su vida, controlar su vida. Así como el alcohol controla la vida, el cuerpo, el movimiento y las acciones de alguien que está con el efectos del alcohol, de igual manera, dice Pablo, no con esto, pero esta es la idea que Pablo está dando, que el Espíritu Santo gobierne, guíe, maneje, tome control de vuestras acciones, de vuestras actitudes, de vuestro comportamiento. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo, hermano. No como se hace raramente, ¿verdad? Yo que lléname, 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 y comienzan a hablar lengua, caerse al piso, temblar, algunos hasta vomitar, y dicen, eso es el Espíritu Santo que está obrando, que está obrando, que está obrando. Pero sin embargo, salen de todo ese desorden y de todo ese éxtasis y de toda esa manipulación que hay en esas congregaciones, salen de ahí y se encuentran con la realidad. Nada de gobernados ni dirigidos por el Espíritu Santo. Gente más inmoral, gente más iracunda. Mire, increíblemente, los que manejan esa doctrina pentecostal, la mayoría son dominados por la ira, por las malas acciones, mal comportamiento. Es increíble. Por eso le digo que es peligroso, hermanos. Aunque si son trinitarios ellos, los pentecostales, pero le aplican al Espíritu Santo cuando miran esto de aquí, se llenos del Espíritu Santo de la misma manera que los testigos de Jehová. Ahora, tomemos mucha atención en esto, que esto es bastante delicado, ¿eh? Refutación número 2 sobre este punto, lo que estamos estudiando.
Ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona porque una persona no puede entrar en otra persona. Pero si ustedes le preguntan, mire, si ustedes le preguntan a los testigos de Jehová, ¿un espíritu malo puede hacer morada en una persona y poseerla al punto de dominarlo? ¿Saben qué le va a decir el testigo de Jehová? Que sí, un espíritu malo sí puede poseer a una persona y hacer morada en la persona. Sí, dicen ellos, porque nosotros ya hemos visto que los testigos de Jehová sí creen que los demonios o espíritus malos sí son personas, ¿se recuerdan, verdad? Ellos sí creen que los espíritus malos o los demonios son personas, porque tienen las características de una persona. Y esto lo vamos a ver Lucas capítulo 8, verso 26 al 33. Puede quitarle la pantalla, hermanito, vamos a leer normalmente. Lucas 8 del 26 al 33. Mire, del 26 al 33. Lucas 8. Ok. Y arribando a la tierra de los Garanenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni miraba en casa, perdón, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mire, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Quién se había apoderado de ese hombre? El espíritu inmundo. Hermanos, un ratito. Si nosotros hemos visto que el Espíritu Santo es un espíritu y está en la clasificación de espíritus, de seres espirituales, espíritu bueno, siempre espíritu. Espíritu malo, siempre malo. Y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿un espíritu malo sí puede hacer morada en la casa de un ser humano? Y le van a decir, sí, sí puede. Pero si ustedes dicen que una persona no puede morar en otra persona, ¿y cómo es que ustedes creen que el espíritu malo, que es persona, cómo es que está morando en otra persona? ¿Cómo es eso? No sé si me dejo entender, me estoy dejando entender. ¿No? ¿Cómo es eso entonces? O sea, el espíritu bueno no puede morar en una persona porque es persona, pero el espíritu malo, que es persona, sí puede morar en otra persona. Y mire lo que, como lo estaba leyendo, hermano, mire lo que dice acá. El versículo 29 dice, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Quién se había apoderado de esa persona, de ese hombre? El espíritu inmundo. Y mire lo que sigue diciendo, ¿eh? Em, había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio, ah, perdón, era impelir por el demonio a los desiertos. Verso 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entro en él. Ahora, si una persona no puede entrar en otra persona, ¿cómo es que estos espíritus sí estaban dentro de esta persona? Si ellos dicen que el espíritu inmundo es una persona. Y dentro de esta persona había muchas personas, porque eran muchos los que estaban dentro de esta persona. Muchos espíritus.
No había solo una persona, había mucho. Ahora nota usted la incoherencia total, brutal, lo que explican ellos, porque esto es brutal, hermano. Totalmente brutal llegar a decir que el Espíritu Santo, que es persona, ellos dicen, no, el Espíritu Santo no puede ser persona porque una persona no puede llenar a otra persona porque es persona. Y ellos ahí sí lo miran como algo natural. Pero cuando se trata de los espíritus malos, sí son personas, pero sí pueden entrar en otra persona, porque son espíritus. Y no entienden ellos que esa misma aplicación es en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una persona en cuanto a raza humana, sino que Él es un ser espiritual. El Espíritu Santo mismo lo dice, Él es un ser espiritual. Y por lo tanto lo espiritual puede hacer lo espiritual. Entonces, el espíritu malo sí puede poseer y hacer morada en la vida de un ser humano, perdón, en la vida de una persona. Perdón, el espíritu malo siendo persona, pero persona mala, sí puede entrar en la vida y hacer morada en la vida de otra persona. Pero cuando se trata del espíritu bueno, que es el Espíritu Santo, porque es persona, no puede ser persona, porque como una persona puede morar en otra persona. Qué incongruente, qué cosa más torpe, porque esto es torpeza realmente, hermano. O sea, alguien me explique porque no llego a entenderlos, ¿no? Es bastante incongruente, eso es bastante preocupante esto. Ahora, mire, si ellos creen que un espíritu malo sí puede hacer morada en una persona, siendo persona, ¿por qué no creen que el espíritu bueno, Espíritu Santo, no puede hacer morada en una persona siendo persona? Mire lo que nos dice Juan capítulo 14, verso 17. Juan capítulo 14, verso 17, mira lo que nos dice ahí. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora vamos a analizar 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Entendamos que el espíritu inmundo, que eran varios, que son personas, entraron en una persona, ¿verdad? Y hicieron morada en él. Y aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo va a ser morada en nosotros, pero no es persona, porque una persona no puede entrar en otra persona. Tuviera acá, tuviera un palo así como ese monito le da un palazo a un niño. 1 capítulo 6. Ay, Señor. Vamos a acabar rápido, hermano, porque ver estas cosas de los testigos de Jehová sí que me está quitando el sueño. Bastante delicado es esta situación. 1 capítulo 6, versículo 19 al 20, mire lo que nos dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿dónde está morando el Espíritu Santo de Dios? Nosotros. Ay, mira la persona que está a tu lado, a ver si tiene cara del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace morada en nosotros. Hemos visto que los espíritus inmundos hicieron morada ¿dónde? En una persona. Y si los testigos de Jehová dicen que los espíritus inmundos son personas, ¿cómo es que más de 2000 personas entraron dentro de una persona? Porque la palabra legión significa, hermano, eh,
cantidad numérica extensa. Aproximadamente son como 2000 personas que estaban dentro de esa persona. Y ahora entonces, ¿yo cómo es que tengo que llegar al punto de decir una persona no puede estar en otra persona? Cuando se trata del Espíritu Santo, sí, pero cuando se trata de los espíritus malos, ellos sí pueden entrar. Y acá las escrituras nos dicen claramente, le voy a volver a leer el verso 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Claro que el contexto aquí es bastante delicado para que el cristiano entienda que no puede hacer lo que se le da la gana. Solo los que tienen el espíritu del demonio pueden hacer lo que se le da la gana. Pero los que tienen el Espíritu Santo de Dios es lo que aprendimos en antes, ser llenos. Ahora entendimos qué cosa significa ser lleno, ¿verdad? Ser guiado, controlado, dirigido, gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Eso significa ser lleno. No seas lleno de borrachera, o sea, no seamos llenos de cosas que nos absorben, que nos manejan, hermano. Porque hay mucha gente que es muy manejada por cosas. Seamos manejados por el Espíritu Santo, nos dice. ¿Me entiende? Por el Espíritu Santo. Si usted es manejado por el Espíritu Santo, eso se mira. Pero si es manejado, gobernado, controlado por otras cosas, también se mira. Y de esa misma manera nosotros estamos viendo aquí que lo que dicen los testigos de Jehová, ¿da? Sobre este tipo de cosas, de que una persona no puede entrar en otra persona, porque una persona no puede entrar a otra persona. Pero cuando se trata de los espíritus que son personas, malos también que son personas, ellos sí pueden entrar, hasta en cantidades en una persona. A mí la persona que está a tu lado es si tiene los chamucos. No, no vaya a ser que a medianoche se levante o, ¿verdad? Ahora mira lo que nos dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, si en aquel endemoniado moraban miles de demonios, espíritus malos, y acá nos está diciendo que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, ¿por qué entonces no es persona? Si califico que los espíritus inmundos sí son personas, entonces ¿por qué no aplico la misma conducción a lo que es el espíritu bueno como persona y que sí puede ser morada en nosotros? ¿Puede ser o no puede ser morada en nosotros el Espíritu Santo de Dios? Claro, hermanos, claro, claro que puede ser morada en nosotros. Esto tenemos que tener mucho cuidado. O sea, quiero recalcar, perdónenme, pero quiero recalcar que la posición de los hermanos eh, pentecostales en cuanto a esa aplicación de ser llenos del Espíritu Santo de Dios es muy delicada. Es muy delicado. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios hace morada en mí, ¿y cómo es que yo le tengo que estar diciendo, ven Espíritu de Dios, dame fuerza, dame esto, dame el otro? O sea, y yo entonces, de cierta manera, están creyendo como los testigos de Jehová, que vienen partes, en trozos, en algo. Y eso no es así. Por eso es que Pablo se zampa un semejante versículo en Romanos capítulo 8, verso 9. Mira lo que dice, ¿eh? Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es bastante contundente. Lógicamente, los testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo de Dios, lógicamente. Por lo tanto, no son de Dios. La Biblia califica y clasifica a los que son de Dios, los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano, puede estar diciéndole a cada rato, lléname, lléname, lléname. La explicación correcta sobre la definición de la palabra llenos del Espíritu Santo de Dios es en contraste a lo que Pablo está diciendo. No se llenen o no sean dominados o no estén emborrachándose porque eso los maneja. Lo que nos está diciendo, déjense manejar por el Espíritu Santo de Dios, que eso es ser llenos, porque el creyente que ha nacido de nuevo ya tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero Pablo dice algo importante en este verso, hermanos, de Romanos 8, 9. Lo voy a volver a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso está queriendo decir Pablo, que no todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. No todos los creyentes. Por eso es que no son gobernados por el Espíritu. Por eso es que no son controlados por el Espíritu. Por eso es que no son dirigidos por el Espíritu. Por eso es que no viven una vida por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios hace morada en nosotros y cuando hace morada en nosotros toma control de nosotros. Por eso es que Pablo dice, vuelvo y se lo repito, la expresión ser llenos del Espíritu Santo, es decir, es lo que Pablo está diciendo, déjense controlar por el Espíritu y no por cosas tontas, torpes como el alcohol u otras cosas. ¿Alguna vez nos hemos visto o le hemos preguntado a alguien que congrega con nosotros, qué es lo que le controla? Vamos a decir, el esposo, hermano. ¿Qué es lo que le controla? ¿No? Hay cosas que hoy en día controlan a los creyentes y ese es otro punto. No me haga repetir la prédica del martes, ¿verdad? Pero ahora estamos examinando cosas que son muy importantes y vitales en nuestro credo cristiano, por favor. Hermanos, tenemos que entender esto porque ellos hacen refutación supuestamente a la persona del Espíritu Santo con semejantes argumentos. Por favor, por favor. ¿Cómo pueden llegar a siquiera a tener la osadía de pensar que pueden refutarnos a nosotros, haciéndonos ver semejantes cosas incoherentes, sin tener siquiera una aplicación doctrinal de lo que es la definición de lo que es una persona? Le dan prosopopeya a lo que les da la gana y le dan perdón, le dan título de persona a quien ellos se le da la gana. Y aunque si ambos son espíritu, espíritu malo y espíritu bueno, son espíritu, no, este no, este es prosopopeya, pero este sí es real, este sí es persona. Mire, una persona no puede entrar en otra persona, pero cuando se trata de la persona de los espíritus malos, sí pueden entrar, no solo uno, sino miles. ¿Cómo es eso? Entonces no tiene conducción de legitimidad. Ahora, cuando nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios, hermano, no viene en trozos, no viene por pedazos, sino cuando viene el Espíritu Santo, somos completos, somos totalizados ya cuando viene el Espíritu Santo de Dios. Y la evidencia es que no caminamos según la carne, eso es la evidencia, sino según el Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Si tenéis el Espíritu Santo de Dios, y él sabe muy bien que no todos los creyentes tienen el Espíritu Santo de Dios. No todos los creyentes tienen al Espíritu Santo que ha hecho morar en ellos. Porque de la manera como se manifiesta el espíritu inmundo, se recuerda cómo se manifestó, ¿verdad? Lo amarraban, rompía, se rascaba desnudo, vivía en una cueva de los muertos.
golpeaba, se destrozaba. Esa es una manifestación cuando un espíritu, o sea, cuando una persona mala, maligna, que es los espíritus malignos, son personas, pero no de carne y hueso, sino que se entraron en una persona de carne y hueso. Ahí sí pueden hacer morada. Y se manifiesta, ¿vio cómo se manifiesta? De igual manera, dice Pablo, ¿no? Si el Espíritu Santo de Dios hace morar en nosotros, no vivimos según la carne, pues, no vivimos según la carne, no vivimos, se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Que vivimos según el Espíritu. Eso es lo que Pablo nos dice, eso es ser llenos del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, hay otro punto, si usted me regala unos minutos ahí. Dice que el Espíritu Santo, esto es otra objeción, ¿no? Ellos dicen el Espíritu Santo no puede ser una persona, ¿verdad? No puede ser, esto es ya otra objeción. El Espíritu Santo no puede ser persona porque son bautizados por él, dice, ¿no? O sea, que son bautizados por el Espíritu Santo. Tome atención y mire, esto es, esto es algo que vamos a tratar de verlo porque si ellos dicen que el Espíritu Santo no puede ser una persona porque son bautizados por él, entonces ellos tendrían que explicarnos por qué Romanos 6:3 nos dice que somos bautizados en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿Cristo, por el hecho que somos bautizados en Cristo, no es una persona Cristo? Es algo absurdo. Eso es una objeción también de refutación hacia nuestra doctrina, hermano. Si Dios lo permite, vamos a darle un tiempito la semana que viene, analizarlo de una manera más cuidadosa a este punto, porque aunque si usted no lo crea, cuando dice la palabra que somos bautizados por el Espíritu, ¿verdad? Y ellos dicen, pues, el Espíritu no puede ser persona porque somos bautizados por Él, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar y refutar de que pues el Espíritu Santo es una persona en toda su totalidad, llevando al punto cuando Pablo nos dice que pues somos bautizados también en Cristo Jesús. Y si utiliza el término que somos bautizados por Cristo Jesús, no quiere decir pues que el Cristo Jesús no sea una persona. Él es una persona. Lo que tenemos que entender, ¿qué se refiere la palabra ser bautizado por? No estamos hablando de ese bautizo, lo que nosotros acabamos de hacer, de meternos al agua. Tiene una aplicación acá. ¿A qué se refiere la palabra ser bautizado? Y esto es muy importante que tenemos que llegar a entender, hermano. Dios nos ayude, de verdad, nos ayude a comprender. Vio que es bastante simple, sencillo, poder argumentarle a los testigos de Jehová cuando tenemos herramientas necesarias para poderles hablar. Ellos creen que ellos usan la razón y en realidad no usan la razón, ni siquiera la memoria, ni el, ni, perdónenme la expresión, pero no usan parecer ser el sentido común, porque eso es lo que se encarga su cuerpo gobernante, ¿no? Que ellos solamente lleven los libros, las reglas de lo que ellos le dicen y que no estudien, no analicen otros conceptos, sino solamente lo que le dicen ellos. Por eso es que no llegan a entender cosas tan simples, hermano, cosas tan simples y sencillas como la que acabamos de ver. Le pido con todo mi corazón, de verdad, se lo pido por favor, hasta se lo ruego, que por favor lo vuelva a revisar, escuchar el audio, estudiarlo, meditarlo, dominar estos puntos, porque esto no se trata de cualquier exposición de conducta o de moral, esto se trata de un enseñamiento doctrinal, en la que tenemos que saber manejarlo correctamente. Vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos ayude y nos dé las fuerzas para poder esforzarnos más y poder estar más comprometidos y, como dice Pablo, llenos del Espíritu Santo de Dios.